través de las redes sociales. ¿Por qué es que ocurre? ¿Qué es lo que ustedes han podido determinar en un principio sobre estas situaciones? Bueno, en general, el fenómeno de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un panorama bastante delicado con el cual hay que ir mirando las estrategias y las acciones que se tienen que realizar desde el Estado, desde la sociedad, desde la comunidad. Un aspecto importantísimo que me parece necesario hacer es el de romper la indiferencia frente a las acciones que pueden afectar, ¿no? O que pueden generar violencia frente a nuestras niñas y adolescentes. A mí me gustaría, Jennifer, empezar señalando algunos datos que nos parecen importantes, que son una de las causas que luego generan este impacto negativo frente a los derechos de las niñas y adolescentes. Claro que sí. La encuesta nacional de relaciones sociales en los años 2009 ha arrojado algunos datos sobre los cuales el Estado tiene que seguir trabajando, a nivel nacional, regional y local. Por ejemplo, ¿cuáles son esos datos? Más del 68% de niños y adolescentes entre 9 y 11 años han sido víctimas de violencia familiar alguna vez en su vida. Ese mismo grupo de 9 a 11 años, más del 66% han sido víctimas de violencia en el entorno escolar, ¿no? Y más del 58% de niños, niñas entre 9 y 11 años han estado en riesgo de protección familiar. Cuando pasamos de este grupo de 9 a 11 a los adolescentes de 12 a 17, las cifras tienen una mirada muy similar. Más del 78% de adolescentes de 12 a 17 años ha sido víctima de violencia familiar. Más del 68% de los de 12 a 17 años víctimas de violencia escolar. Los espacios que nosotros usualmente consideramos seguros, el hogar o la escuela, están generando en un buen sector situaciones de desprotección. No tenemos espacios debidamente seguros para nuestra infancia, para nuestra adolescencia. Y el tema de la violencia es un tema que hay que combatir desde distintos aspectos. Pero fíjense ustedes lo que dice la misma encuesta en relación a cómo miramos desde la adultez, desde los adultos, desde los padres, desde los tutores, el tema del uso de la violencia. Fíjense rápidamente algunos datos. El 46% de adultos está de acuerdo con que los únicos que tienen derecho a pegarles a los niños son los padres. ¿No? Claro. Más del 34% de adultos está de acuerdo con que si los niños no se les pega, no se utiliza el castigo físico, ¿no? Se van a volver malcriados ociosos. Hay esa percepción, lamentablemente, ¿no? Y más del 20% de adultos, según esta encuesta del año 2019, cree que es necesario aplicar castigos físicos para corregir a la persona. Claro que en general, la violencia es un tema que está realmente impactando de manera negativa. Y lo que no nos estamos dando cuenta, y por eso es importante abordar las distintas causas de la violencia, es que el impacto neurológico en los cerebros de nuestras niñas y adolescentes es devastador. Claro, devastador. Y no solo en el tema cognitivo, sino imaginamos también en el tema de la autoestima e incluso el mismo concepto que hacen y empiezan a formar estos pequeños ¿no? sobre sí mismos, ¿no? El autoconcepto. Ahora, nosotros todos los días nos gastamos de repente hablando de que hay que erradicar la violencia, no permitir hechos de violencia y cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Como fieras ante la violencia de la sociedad que de repente es cada vez más agresiva, pero no nos fijamos, de acuerdo a las cifras que usted nos ha dado, que realmente son pues no bastante dramáticas y evidencian muchas situaciones que no están bien empezando en casa, es que la violencia se genera en la propia casa, incluso con esos viejos patrones en los cuales decimos pues que la letra con sangre entra, ¿no? Que a veces es necesario pues su cariñito, vamos a decirlo así, para que los niños se formen bien, cuando hemos visto que de repente eso no les da pues el autoestima bien formado y ni siquiera fomentamos pues la comunicación y la confianza como para establecer vínculos más sanos con los niños para que nos terminen contando si están viviendo situaciones como esas o hay riesgos. Y es clave lo que está señalando, clave. Mire, hay que erradicar determinados preconceptos y prejuicios, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado desde niños, desde niñas, el hecho de que determinados problemas hay que arreglarlos como los hombres, ¿no? A golpes, ¿no? O te pego, te corrijo físicamente con violencia, con castigos porque te quiero. Te estoy pegando porque te quiero, te estoy corrigiendo porque te quiero. Preconceptos que hay que erradicar y que están ahí lamentablemente ayornados
en el hogar o en la escuela o en varios de los entornos. Fíjense el impacto, como bien has señalado tú, de lo que Valeria Sabater, por ejemplo, una psicóloga española, señala qué cosa es lo que genera el impacto en el cerebro de nuestros niñas y adolescentes que viven en entornos con violencia, ¿no? En principio, rabia. Generamos contextos de rabia. El sistema de alarma activa de los niños en el cerebro se activa para pelear y defenderse, ¿no? Y las personas o los niños que viven en entornos donde se hace uso y abuso de los gritos, por ejemplo, los gritos, ¿no? Como instrumento de estrategia educativa, correctiva, qué sé yo, sufre alteraciones neurológicas concretas en los niños y niñas que viven en ese tipo de entorno. ¿Y eso qué afecta? Afecta el equilibrio emocional, la capacidad de atención, las capacidades cognitivas del niño. ¿Qué cosa es lo que estamos generando cuando no atendemos estas situaciones que son absolutamente necesarias? Viviendo destruyendo nuestra infancia, estamos destruyendo nuestra adolescencia. Y por eso que es muy importante, desde una lógica de trabajo que se vienen haciendo desde distintas instituciones, en particular el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenemos que empezar a mirar la sociedad, nuestro entorno, nuestro relacionamiento, desde la perspectiva del niño, de la niña. Hay que ponernos en modo niñez, como nosotros solemos decir. Hay que mirar las cosas y empezar a corregir las cosas mirando a los niños. Claro desde la perspectiva de nuestra infancia, ¿no? Señor Cárdenas, entonces ahí hemos escarbado muy bien lo que podría ser, pues, no, el origen, ¿no? La madre de todos los males. Pero ¿qué hacemos ahora con estos casos que estamos viendo con frecuencia, ¿no? Jóvenes que están siendo tentados o de repente captados, engañados por sujetos, pues, ¿no? Enfermos, pervertidos, perversos, que los contactan a través de redes sociales, internet. ¿Qué hacer en estos casos? Mire, en principio necesitamos crear algunas, estos no son recetas, pero son mecanismos que funcionan cuando se aplican correctamente y de manera responsable. Primero, hay que crear entornos familiares seguros, sostenibles y enriquecedores. Si nosotros no generamos espacios de confianza con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, no vamos a poder estar alertas de las cosas en las cuales ellos están relacionándose, ¿no? Una familia o los padres que solamente pueden corregir a los hijos con los gritos, con la violencia, con el castigo físico, con la humillación, nunca van a poder detectar si están siendo captados por otras personas para hechos absolutamente que puedan agraviar la indignidad o los derechos de la humanidad. Es clave construir entornos familiares seguros y sostenibles. Hay que brindar, desde el Estado, desde la sociedad, brindar apoyo y ayuda especializada a las familias que se encuentran en riesgo de violencia, ¿no? Y acá es importantísimo un tema clave, así como para los temas de salud, nuestro primer nivel de atención son las postas médicas, ¿no? Las unidades de atención primaria. Bueno, para poder atender desde nuestro primer nivel de atención la prevención de la violencia, es necesario que existan DEMUNA, las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes, en todo el país, y que estén debidamente implementadas, debidamente equipadas, con el personal capacitado. Y ese es un compromiso que hay que asumir desde los gobiernos locales, gobiernos regionales. Si realmente nos importa nuestra infancia, si realmente le queremos hacer un enfrentamiento denodado y sostenido a la violencia, de donde venga, y a estas situaciones y casos dramáticos donde se captan niños para atentar contra ellos, contra su indemnidad, su libertad sexual, su indemnidad sexual, perdón, los derechos en conjunto, tenemos que hacer necesariamente una mirada desde esa perspectiva de nuestra unidad, desde nuestro primer nivel de atención, que son las DEMUNAS. Y luego también hay que modificar los entornos para que los niños y niñas puedan poder estar protegidos en la escuela, en la calle, en el transporte público, en el hogar, en los parques. No se trata de encerrar, para que no les pase nada, hay que encerrarlos en las casas. No, lo que hay que hacer es generar condiciones para que en las calles, para que en los entornos públicos haya seguridad. Por ejemplo, nosotros que hemos estado haciendo en el Ministerio de la Mujer a propósito de la estrategia de ponernos en modo niñez, por ejemplo, ¿no? Estamos capacitando, si se quiere, una especie de servicio de inteligencia. ¿Qué cosa es esto? Estamos capacitando personal de serenazgo, de limpieza pública, parques y jardines, fiscalizadores, entre otros servidores públicos que están en las calles para efectos de que puedan saber detectar cuándo hay una situación de riesgo o cuándo hay un entorno de riesgo contra la niñez, contra la adolescencia, y saber a quién reportar, capacitándoles cómo detectar situaciones de riesgo y de peligro.
de manera que puedan articular con otras. Ahora, eso involucra en definitiva pues una sociedad bastante participativa, ¿no? Es decir, la población en su conjunto que también se ponga pues en modo de niñez, procurar, ¿no?, generar estas condiciones que usted dice en las cuales le devolvemos los derechos a los niños. Muchas veces hablamos de que queremos a los niños, defendemos a los niños, pero poco les preguntamos ni les damos su dignidad de personas, ¿no? Personas pequeñas en formación. Y por eso es importante generar democracia desde el hogar, ¿no? Respetar la opinión. Captar la opinión, incluso saber gestionar la propia discrepancia con los hijos y las hijas en la casa, ¿no? Porque no puede ser simplemente que haya un nivel de autoritarismo desde la casa que finalmente termina por desarraigarnos de una forma de convivencia pacífica, armoniosa, y en donde haya un nivel de asertividad. Entonces es importante. Lo otro también que ustedes han señalado, y a propósito del inicio de la nota decían, cómo los vecinos habían ayudado, por ejemplo, a poder contener casos, ¿no?, en donde estaban rescatando niños porque podrían haber sido afectados. Hay que romper el mantra de la indiferencia. Si nosotros somos indiferentes frente a esta situación, no hay norma, no hay ley, no hay castigo, no hay sanción que pueda corregir. Si nosotros no nos involucramos como ciudadanos, sí, las autoridades y los funcionarios tenemos responsabilidad, ciertamente, pero la sociedad en su conjunto tiene que proteger la infancia. No importa que no sea tu hijo, no importa que no sea tu sobrino, no importa que no sea familiar tuyo. Necesitamos cerrar filas frente a la violencia, involucrándonos precisamente en generar entornos seguros, amigables, respetuosos, protectores de nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y todo empieza en casa, como usted bien lo ha precisado, señor Cárdenas, ¿no? En tener pues es justamente una participación, una especie de democracia en el hogar, y no es decirle al niño que tú te calles porque te callas y porque eres niño y estamos hablando de los adultos, no, sino justamente enseñar con el ejemplo y con valores, darle esa dignidad, ¿no?, de persona en formación, que son nuestros pequeños y que son la responsabilidad nuestra de los adultos, al margen de que seamos padres o no. Muchísimas gracias, señor Cárdenas, estoy segura que vamos a seguir conversando sobre estos temas porque esos son los temas que nosotros